Hola, buenos días hermanos. Agradezco la oportunidad que el pastor Miguel me ha dado de compartir un pequeño mensaje el día de hoy. Estaremos tratando el compromiso con la iglesia. No tenemos un texto base, sino que conforme vayamos avanzando vamos a estar leyendo varios pasajes bíblicos. Primero que nada, quiero poner esto en las manos de Dios, así que hagamos oración. Señor y Padre nuestro, te agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das de estar reunidos en este momento, Señor, de exposición de tu palabra. Te pido que suplas mis faltas, Señor, que me ayudes a exponer tu palabra de manera clara y precisa, que sea entendible para mis hermanos, que no transgiverse yo tus escrituras, Padre, y que sea un mensaje que edifique, Padre, que nos confronte y que nos ayude a crecer más en tu palabra, en tu conocimiento de ti, en santidad, y comprender un poco más de lo que tú has establecido en la iglesia, Señor. Todo lo ponemos en tu nombre, en tus manos, en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, para esta predicación, esta pequeña predicación que estaré dando, la he titulado El compromiso con la iglesia. Bueno, para empezar, yo creo que la palabra compromiso para cualquier persona en nuestro entorno social significa o tiene un significado especial. ¿De qué manera? Cada persona tiene un compromiso con su trabajo, con su escuela, cualquier labor que haga está comprometido. Esto le da más seriedad a los asuntos de la vida. Sin compromiso no hay una seriedad de por medio. Dejamos las cosas al aire. Muchas veces escuchamos la palabra, te tienes que comprometer a hacer algo. Es darle la seriedad a tal asunto que tú desees realizar porque tiene cierta importancia. Dependiendo del contexto de la situación, tendrá muy importante o poco importante, pero hablar de un compromiso como tal ya significa tener cierto un valor agregado a cada situación. Por ejemplo, cuando una pareja de novios se compromete, es un compromiso el que están haciendo, es algo más fuerte. De ser novios, están llevando su relación a un matrimonio. Existe un compromiso de por medio, de una fecha establecida, dejar el noviazgo y ser ahora una pareja ya casada en el estado civil e incluso por la iglesia. Para la escuela, nuestro trabajo, estamos comprometidos a llegar a cierta hora, a salir a cierta hora cuando nos es posible. Sin duda la palabra compromiso es pequeña, pero abarca o le da un énfasis muy fuerte a cada situación, el cual sí indica que debes tener cierta atención, cierta pericia, ciertas acciones sobre ciertas situaciones. Bueno, ¿y qué significa la palabra compromiso cuando vamos en la iglesia? Bueno, para esta oportunidad que se me ha permitido, hablaré al menos en 5 puntos, en 5 puntos de el compromiso que debe demostrar el cristiano que se reúne constantemente en la iglesia. Cada persona que se reúne, que se congrega, debe de tener un compromiso con su iglesia, con el cuerpo de Cristo que somos todos nosotros, y debemos de tener ese compromiso, darle ese énfasis y no verlo solamente como un día de reunión o solamente ver a nuestros hermanos un día a la semana. Debemos tener cierto compromiso con nuestra iglesia local, y a cuestión estaré exponiendo estos puntos uno a uno, y en cada uno estaré citando ciertos pasajes bíblicos que, si gusta apuntarlos, yo creo que serían de mucha ayuda. En el punto número 1, el compromiso a congregarse. En Hebreos 10:25 daré lectura, hago un paréntesis, estaré usando la nueva versión, no estaré usando la versión Reina Valera, estaré usando la nueva traducción viviente, de que es también una buena traducción. Si usted tiene la Reina Valera, algunas palabras se escucharán algo diferentes, sin embargo es el mismo significado. Cierro paréntesis. Punto 1. Compromiso con congregarse. En Hebreos 10:25 leemos lo siguiente: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca.
En base a este texto, hermanos, podemos desglosarlos en los siguientes puntos. El cristiano verdadero se congrega continuamente. No hay un cristiano fidedigno 100% que un día sí vaya a la iglesia, otro día no, un día sí o no, que esté alternando constantemente. Sabemos que por situaciones de la vida podríamos faltar un día o podemos fallar en congregarnos por miles de razones. Tampoco tratamos de justificar el faltar. Si eso llega a pasar, no debe ser una constante para el cristiano. El cristiano verdadero es domingo tras domingo, sábado tras sábado, viernes tras viernes, el día que sea la congregación general de tu iglesia local, es llegar y congregarte, y no solamente congregarte, sino llegar a tiempo, tener la puntualidad, así como tenemos una puntualidad en nuestro trabajo. Si llegamos tarde, seguramente te afectan en algún bono, te quitan algún premio mensual o bimestral, etcétera. Y cuando de por medio hay un castigo, una falta, sabemos cómo estamos condicionados, llegamos incluso antes de la hora. Bueno, con la iglesia debería ser exactamente lo mismo. No hay razón, no hay justificación para estar llegando constantemente tarde o para no ir. El cristiano verdadero siempre se congrega. Los falsos van por un tiempo y dejan de asistir. Yo creo que aquí aplica la primera, como lo dice en la primera carta de Juan, salieron de nosotros para que se mostraran que no fueran de nosotros. Hay mucha gente que se congrega un mes y el siguiente mes ya no va. Y el peor de los casos es cuando hay cristianos que van por años, aparentemente son cristianos, pero en algún año de estarse congregando, digamos en el año número 10, a partir de que empezó a congregarse, deja de asistir. Se harta, se aburre, por cualquier situación, deja de asistir a una iglesia, a su iglesia local. En caso de que esta persona tenga que moverse de estado o incluso en su misma ciudad, pero a un lugar que le queda muy lejos, bueno, yo creo que aquí lo más importante es hablar con el pastor, trasladar su membresía de la iglesia a otra, que sea una iglesia bíblica, es lo más importante. Y son cuestiones comprendibles, pero cuando no hay esto de por medio, que la persona sigue viviendo por la misma zona, sigue sin moverse del estado o del país, no hay una excusa realmente fuerte para que deje de congregarse. Lo único que podemos comprender de esa persona es que salió para que se mostrara que realmente no pertenece al cuerpo de Cristo. Cada situación es particular, cada situación sin duda debe analizarse a fondo, porque no puedo generalizar en este contexto. Si estás en una iglesia donde no se predica la palabra, es necesario que te salgas. Entonces yo creo que hay que ser prudentes y estar orando mucho y no dejar de congregarse y estar muy atentos a la palabra. Si lo que se predica no es la palabra, si lo que se predica no es solamente lo que le llamamos la Biblia, sin duda no es un lugar para congregarse. Cada contexto, cada situación de cada persona será diferente y será cuestión de analizarla poco a poco. Pero entiendo que en la pequeña congregación que somos nosotros, se predica somos fieles a la palabra, se predica lo más clara posible, sin ningún interés de por medio. Punto número 2. Compromiso a servir unos a otros. La marca distinguible del cristiano es el deber servir. Si alguien quiere ser grande entre los otros hermanos, debe de humillarse. Hago una paráfrasis son palabras de nuestro Señor Jesucristo y hago una paráfrasis. Debemos ser siervos de los demás, debemos humillarnos. Gálatas 5:13 dice lo siguiente: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Sin duda no puede haber una persona que sea cristiana y que no esté dispuesta a servir. ¿De qué manera puede servir, hermano o hermana? Bueno, yo creo que sería buen punto que lo tocaras con el pastor, con algún hermano, con alguna hermana. Todos tenemos
habilidades, dones que el Espíritu Santo nos ha dado si has nacido de nuevo. Y esos dones no salen a flote si no empiezas a servir en una iglesia. Es por lo tanto que debes ser constante en estar sirviendo. Cada quien va a servir de una manera diferente. Cada quien va a servir de la manera en que Dios lo ha llamado a servir. Algunos predicando, otros enseñando, otros dando consejo, etc. Más adelante vamos a tocar un poquito sobre los dones para ver si alguno de nosotros alcanzamos a comprender o entender en cómo podemos servir bajo los dones que Dios nos ha dado. Gálatas 6:10 dice lo siguiente: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Aquí el apóstol Pablo nos está exhortando que siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien. Hermano, hermana, no debemos cerrar el corazón a los demás. No solamente es ir y congregarte y no preocuparte por lo que le falta al otro hermano. A veces una palabra de alivio, un simple oración, créeme que en situaciones de tristeza, de depresión, te llenan bastante y te ayudan bastante y te fortalecen. Debes estar atento, atenta a lo que tu hermano que está al lado, a tu derecho, a tu izquierdo, enfrente de ti, pueda necesitar. El día de mañana podemos ser nosotros los que necesitamos esa palabra de aliento, ese apoyo físico o de cualquier manera. Somos un solo cuerpo y ese cuerpo debe estar en unidad. Si le hacemos bien a la gente que está en el mundo, ¿por qué no hacerlo con nuestros hermanos en la fe? Nuestro lazo es más grande y no porque nos una nuestro amor tan humano, tan débil, porque nos une un amor un amor que se mostró en la cruz. En Filipenses 2:3 dice lo siguiente: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Nuevamente el apóstol Pablo exhortando a la iglesia en Filipos, dejándolo que el egoísmo no sea la marca de la persona que se congrega en la iglesia cristiana. El cristiano verdadero debe destacarse por su humildad, debe destacarse porque se interesa en sus hermanos en Cristo. Bajo qué situaciones está. Todos tenemos debilidades. Mientras vivamos en este cuerpo tan corrupto, vamos a tener debilidades físicas, enfermedades, necesidades. Vivimos en un mundo caído. Pero te hago la siguiente pregunta, hermano, hermana. ¿Te preocupas por tu familia en Cristo? ¿Sabes cuáles son sus necesidades? ¿Sabes cómo fue la semana de tu hermano o de tu hermana en Cristo? ¿En qué le puedes apoyar? Si no hay una respuesta para eso, deberemos de preguntarnos seriamente si realmente nos estamos interesando en nuestros hermanos. Debe haber un interés fidedigno, sin recibir nada de por medio. La marca del cristiano es que es un servidor humilde. Y yo creo que tenemos un ejemplo muy perfecto en Mateo 23:11. Daré lectura. Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Y el texto paralelo está en Marcos 10:45. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Yo creo que Jesucristo, Dios mismo encarnado, si leemos los 4 evangelios, analizamos sus acciones y su andar, siempre fue un servidor nato y puro, y siempre lo hizo sin ningún interés. Además que el humano no le podía dar nada a cambio porque él ya lo tenía todo. Sin embargo, él siempre se humilló. Recordemos la vez que le lavó los pies a sus apóstoles. Recordemos que él, teniéndolo todo, decía que aún las zorras tienen cosas donde dormir y el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostarse. Era tanta su humildad. Si tenemos el mayor ejemplo de nuestro mismo Salvador, ¿qué nos hace pensar que nosotros merecemos más que Él?
Debemos destacarnos tenemos que tener ese compromiso nuevamente por ser servidores. Y eso se va haciendo día tras día. No solamente en la iglesia, debes hacerlo todos los días, en tu trabajo, en tu escuela, en tu hogar, cualquier situación o cualquier actividad que tengas durante el día, debe ser siempre de humildad y de servicio. Y como dice el apóstol Pablo, en especial con los hermanos de la fe. Pasando al punto número 3, compromiso en ser atento o ser diligente. En Romanos 12:11 dice lo siguiente: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Dedicarse con esmero es confiar siempre en Dios y hacer el bien. En Tito 3:8 dice lo siguiente: esa declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas, para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Nuevamente aquí el apóstol Pablo, hablando en la carta a los Romanos y a Tito, es cualquier cosa que hagas, mi hermano o mi hermana, no sé cuál sea tu labor, o tu trabajo, si eres estudiante o yo eres un trabajador, si tu trabajo es estar en casa, que sin duda es un trabajo agobiante también, a veces no le damos la importancia suficiente, pero el ser una persona que está en casa y tener todo pulcro, tener todo listo, sin duda es un trabajo agobiante y lleva más de 8 horas. Incluso lleva, y no hay descanso porque esos son son los 7 días de la semana. Pero no caigamos en la pereza, mis hermanos. Más bien, si eres un estudiante, debes destacarte por ser buen estudiante y debes ser para que esa gloria sea para el Señor. Si eres un trabajador, debes destacarte porque tu eficiencia es alta. Debes ser tan eficiente que todos se queden admirados, no para que te admiren a ti. Eso es lo menos importante. Es para que Dios sea glorificado, para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado, para que Él sea exaltado. No buscar el reconocimiento del mundo, más bien en el momento que la gente se entera que tú eres cristiano, te ganas críticas, burlas. Yo creo que todos hemos pasado por esto. En lo particular, yo en mi trabajo, he pasado por esas situaciones. Alguna gente se burla de mí, incluso tengo hasta apodos porque no me lo dicen en mi cara, pero me he enterado. Pero créeme, mi hermano, ¿qué es lo que menos me importa? No salgo con mis compañeros de trabajo porque realmente tenemos muy poco en común. No me cierro, tampoco soy una persona que no hable, al contrario, platicamos, nos reímos, pero solamente nuestra relación es laboral. Porque sé que salir con ese tipo de gente al mundo es ir a lugares que simplemente no son convenientes. Y si algo he aprendido de otros hermanos en Cristo, gente madura, es que es eficiente en su trabajo. Va a hacer lo que tiene que hacer porque va a glorificar a su Señor. Seamos diligentes, estemos comprometidos. Y ese mismo compromiso también lo debemos de mostrar en la iglesia. Cualquier cosa que hagas en la iglesia, mi hermano, es de suma importancia. No porque sirvas al pastor, no porque sirves a otros hermanos, es porque estás sirviendo a tu Señor. Y es lo más importante. Para algunas personas le podrían llamar incluso insignificante, pero no es así. Mientras sea para tu Señor, para tu Salvador, para Él no hay cosas tan insignificantes, porque tú estás poniendo a disposición el tiempo que Él te ha dado para servirle, los dones que Él te ha dado, que te regaló por su misericordia para servirle, y no los estás desgastando de otra manera. Así que dedicamos a hacer buenas acciones. En Tito 3:8 dice: hacer el bien, enseñar cosas buenas, y es un beneficio. Sin duda, mi hermano, yo creo que el servir es benéfico para cada uno de nosotros porque ponemos en práctica cada habilidad que Dios nos ha dado. Si Dios ha dado dones espirituales a cada uno de nosotros, ¿por qué no usarlos? La única manera de desarrollar tus dones es ponerlos en práctica. De otra manera no vas a poder hacerlo. Es adquirir una habilidad que nunca vas a usar. En ese caso sería mejor no tenerla. Dios ha dotado a cada uno de nosotros, a cada uno que ha nacido de nuevo, cada persona que ha recibido el Espíritu Santo, tiene un don en especial. ¿Quieres descubrir cuál es? Debes de servir en la iglesia.
Punto número 4. Compromiso a enseñar, orar y tener comunión. En Hechos 2:42 dice lo siguiente: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en la comida, entre ellas la cena del Señor y la oración. Hay 3 puntos muy importantes que podemos ver en este texto. Dice, y es muy claro, los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Poder enseñar, poder transmitir el mensaje bíblico sin distorsionar nada, sin duda es una gran bendición. Y aparte como cristianos estamos obligados a predicar. Estamos obligados a enseñar a los demás, a los que son nuevos en la familia de la fe y a los que no lo son, porque Dios ha elegido la predicación, la forma de llegar a ellos. La comunión, lo que le llamamos la Santa Cena, yo creo que pronto la estaremos practicando. Sin duda, cada que la iglesia primitiva se reunía, practicaba constantemente la Santa Cena. Para recordar las palabras de Jesucristo en los evangelios, podemos ver el aposento alto, podemos entender y que es cuando Dios menciona este vino representa mi sangre y esto es el nuevo pacto. Más adelante yo creo que el pastor Miguel nos estará dando una enseñanza sobre esto para que lo entendamos un poco mejor. Si no lo entendemos, si no tenemos el razonamiento, el conocimiento bíblico necesario, no tendría mucho caso que lo hiciéramos, porque lo estaríamos haciendo en ignorancia. Y es importante hacerlo conscientes, es importante hacerlo con conocimiento y sobre todo por qué lo hacemos. Pero algo que destaca a la familia en Cristo es que cada vez que se reúne, recuerda ese nuevo pacto. Un pacto que sigue vigente hasta el día de hoy, gracias a Dios, porque nosotros pertenecemos a ese nuevo pacto. El viejo pacto bíblico ha quedado atrás. Ahora pertenecemos a la familia de la fe gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y la oración. Sin duda yo creo que uno de los pilares importantes para el cristiano es la oración, porque la oración es la comunión directamente con el Padre. Yo creo que si usted observa en el mundo, mi hermano o mi hermana, la gente busca el favor o busca tener una cita con algún político importante para que le haga justicia. Busca cita con alguna persona de la farándula para tomarse una foto o que le regale un autógrafo, etcétera, etcétera. Buscamos a la gente del mundo, pero la oración, para el cristiano la oración es dirigirse al mismo creador del universo. Es dirigirse con Dios el Padre a través de Hijo Jesucristo. Él es el que intercede por nosotros. Para la oración no requerimos cita, no tenemos que buscar hora, no tenemos que buscar lugar en específico. La oración puede ser en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Una oración de agradecimiento, también, ¿por qué no? Hacer las peticiones a nuestro Señor. A Él le gusta que le pidamos lo que necesitamos, lo que verdaderamente necesitamos. Y si lo que le pedimos está dentro de su voluntad, se alinea lo que nosotros le pedimos a Él, se alinea con lo que realmente necesitamos para nuestro crecimiento espiritual, sin duda no lo va a dar. ¿Para qué buscar el favor del hombre? Tenemos la palabra más segura. Jesús mismo oraba desde muy temprano. Pablo oraba. Todos los apóstoles en el Nuevo Testamento, todos los hombres eran hombres de oración. La iglesia primitiva oraba constantemente. ¿Por qué no hacerlo nosotros? A veces olvidamos qué tan importante es la oración. La lectura de la palabra es sumamente importante porque es lo que nos nutre. Así como el alimento físico nutre nuestro cuerpo y depende de la calidad del alimento que tomemos, es como físicamente vamos a estar. Bueno, es lo mismo para el espíritu. Depende de qué nos alimentemos en el día, es como vamos a estar espiritualmente. A veces estamos abatidos, tristes, enojados, eufóricos, etcétera. Reaccionamos mal, incluso al estar alegres no reaccionamos como deberíamos de reaccionar porque no estamos centrados en el espíritu. Si nos alimentamos a diario con la palabra de Dios, seremos más diligentes en nuestras decisiones, menos irritables. A la hora de hablarlo pensaremos más de 2 veces antes de hablar a la ligera. A veces yo creo que se nos sale una palabra
que no queríamos decir, o tomamos una decisión que no era la correcta, porque hacemos a un lado la Biblia. O sea, si no estamos llenos de la palabra de Dios, si no tenemos si no procuramos alimentarnos día a día nuestro espíritu, sin duda no esperemos que el día de la prueba nuestro espíritu esté fuerte. Cualquier día podemos pasar bajo una situación o una circunstancia que no sea la más agradable. Sin embargo, es ahí donde se demuestra qué tan fuerte estamos, qué tan preparados estamos espiritualmente. Y si no nos alimentamos de la palabra de Dios, sin duda será una prueba muy difícil para nosotros. Tenemos esa obligación, tenemos ese compromiso de estar orando, de orar unos por otros. La oración de intercesión es importantísima. Cuando hemos estado yo personalmente, y yo creo que tal vez el pastor Miguel se los ha compartido, yo duré bastante tiempo sin encontrar un trabajo, y siempre le pedí al pastor Miguel y a su familia, a la iglesia, oren por mí, porque hay un momento en el que yo como persona me sentía tan mal, me sentía triste, decaída, que no tenía ganas, para ser honesto, no tenía ni ganas de orar. Yo creo que esas oraciones de intercesión fueron fundamentales porque de alguna manera sostienen nuestra fe. Sabemos que nos podemos apoyar en alguien, que tenemos a alguien que nos apoya, que para eso tenemos una familia en Cristo, que el día de hoy, si yo no me siento bien espiritualmente o físicamente, sé que tengo un hermano, una hermana que va a estar orando por mí. Tuve y tengo esa confianza hasta el día de hoy. Bajo cualquier circunstancia o situación, yo puedo decirle a mi hermano, a mi hermana, ora por mí, por favor. Y como hermanos tenemos que estar unidos también para la oración. Habrá situaciones por las cuales un hermano puede estar pasando, y a veces yo creo que todos hemos pasado por lo mismo. Lo único que queremos es encerrarnos en nuestros cuartos, perdernos en el sueño, algunos de otra manera. Bueno, hablo por mí. Cada persona lleva sus situaciones de manera diferente. Y la verdad, lo que a veces menos nos centra es si leemos la Biblia, no entendemos nada en esos momentos porque nuestra mente no está en paz. Queremos orar y las palabras no nos salen, o ni siquiera oramos como deberíamos de orar. Pero debemos de recordar que tenemos ese cuerpo en Cristo, que tengo mi hermano o mi hermana que en ese momento me puede apoyar. Estemos siempre pendientes de nuestros hermanos, que es lo que necesitan. La oración siempre va a ser fundamental para el cristiano, no es una opción. Si quieres tener una buena relación con Cristo, una buena relación con Dios, el Padre, siempre debes estar en oración constante. La oración te ayuda a fortalecerte espiritualmente, te prepara contra la tentación del mundo, cualquiera que sea. Todos tenemos debilidades diferentes, entonces tenemos ese compromiso a estar orando continuamente. Si cada uno tiene un don, en especial tenemos el don de enseñar, enseñemos, pero hagámoslo bien. Tenemos que relacionarnos con nuestros hermanos en la fe. No llegamos de entrada por salir a nuestras iglesias. Tampoco digo que nos quedemos todo el día. Sabemos que todos tenemos actividades todos los días, pero no nos hace daño conocernos un poco mejor. El día de mañana no sabemos de quién podemos ocupar, y tal vez tenemos un hermano en la iglesia que tenga esa habilidad que nosotros podemos ocupar en cualquier momento de la vida. Oremos firmemente en todo momento. Y pasando al último punto, que es el punto número 5. Comprometernos a usar los dones espirituales. Aquí daré lectura en Romanos 12, versículos del 4 al 10. Permítanme, voy a buscar este capítulo, versículo 12, de 4 al 10. Daré lectura, dice lo siguiente. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto.
No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Aquí me extendí un poco, mis hermanos, pero es importantísimo. Si analizamos cada uno de los versículos que menciona aquí Pablo, yo creo que podemos resumirlo en que debemos estar sirviendo constantemente. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren. Tomo la lectura a partir del versículo 6. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Para nuestros casos, nosotros conocemos o sabemos que no existen los profetas como existían en el Antiguo Testamento. Yo creo que hoy la profecía o la palabra más segura o la manera en que podemos profetizar es solamente hablando esta palabra, nada más. No hablar, no hay nuevas profecías, no hay nuevas revelaciones, todo ya fue revelado aquí. Pero esto es lo podemos resumir en que tenemos que estar sirviendo constantemente. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Nuevamente, y aquí estoy siendo muy redundante, y el mismo apóstol Pablo lo menciona, servir a otros, hagámoslo bien. Versículo 8, perdón. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Nuevamente es acercarte con tu hermano, saber cuáles son sus preocupaciones, su situación, independientemente sea buena o mala. Tenemos esa obligación de preguntarnos cómo estás, cómo has estado, cómo te ha ido, en qué te puedo servir. La marca irrefutable de cristiano es el amor y el servir a los demás. Nuevamente reitero, Jesucristo, siendo rey, nunca vino a servirse de los demás. Por el contrario, se humilló tanto que incluso fue hasta la muerte y muerte de cruz. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Nuevamente, e incluso el dar el diezmo, la ofrenda, perdón, incluso el dar la ofrenda es servir a los demás, porque estás tomando algo que ganaste en la semana o en la quincena o mensualmente, lo has ganado con un esfuerzo que has tenido durante ese periodo de tiempo. Pero también ten en cuenta lo siguiente, que ese esfuerzo, esa habilidad, ese trabajo, eso que tú has adquirido, recuerda, mi hermano, que no es por las habilidades que nosotros tengamos, sino porque Dios en su misericordia nos ha permitido tener ese trabajo, nos ha permitido desarrollarlo de la mejor manera. Incluso el dinero que ganamos no es porque seamos buenos en algo, sino es la misma misericordia de Dios. El momento que nos creemos autoindependientes o creemos que somos buenos para algo y que hacemos a un lado de Dios, creo que en ese momento hemos perdido la cabeza, hemos perdido el piso como normalmente lo decimos, ¿no? Esos son los 5 puntos, pero quiero exaltar lo siguiente. Hay 2 puntos más que quiero tomar, o no son puntos, pero son también parte de esta parte. Lo escribí al final, por eso lo puse como 2 temas extras. Que son los siguientes: amar y comprender a nuestros hermanos. En Colosenses 3:13 al 14 dice lo siguiente: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. En Hechos, cuando mencioné el punto número 4, recordemos que todos se reunían, participaban de las enseñanzas, de la oración y de la Santa Cena. Pero ellos estaban en esta armonía que menciona Pablo, vistiéndonos de amor. Podemos tener los mejores dones, los dones tal vez más impresionantes, por el que el Espíritu Santo nos haya capacitado. Si no nos vestimos de amor, si no somos capaces de perdonar, realmente de nada sirve. De nada sirve ser una persona que tenga un don muy llamativo, por así decirlo, cuando no existe un amor verdadero. No podemos ser hipócritas con los hermanos en Cristo. Eso no es destacable en el cristiano. Por el contrario, debe haber y existir una sinceridad nata. Debemos de perdonarnos. Sabemos que entre hermanos, obviamente en Cristo, siempre surgen diferencias de opiniones, de cualquier situación.
y puede haber llegar ofensas, puede llegar a haber pequeñas discusiones que no deberían de ir más allá, obviamente. Quiero aclararlo y quiero dejarlo muy en claro. La familia en Cristo no es lo más común y lo más normal que se estén peleando y que existan divisiones, porque lo ha habido en algunas iglesias, así ha pasado. Pero debemos de perdonarnos, hermanos. Cualquier falta, cualquier amonestación que nos hagan, observación, debemos tomarla para bien. No debemos tomarla como una crítica destructiva, por lo cual, el contrario, una crítica constructiva. Debemos tomarlo de la mejor manera. Cuando nos toque perdonar, hay que perdonar y hacerlo de corazón, no solamente de palabra. Yo creo que en eso a muchos nos falla, incluyéndome. Cuando nos ofenden, cuando nos critican, a veces es difícil perdonar. El momento la persona te puede decir, oye, perdóname por esta situación, discúlpame, no fue mi intención, o tal vez no estaba en mis cinco sentidos y cometí esta acción o dije esas palabras. A veces es muy complicado. ¿Por qué? Porque decimos que sí con nuestra boca, pero en nuestro corazón a veces no perdonamos. A veces pasan situaciones que vemos a esa persona y viene a nuestra memoria lo que nos hizo. Cosa contraria, porque si realmente hubiéramos perdonado ya no lo veríamos así. Recordemos que cuando venimos a Jesucristo, Él nos ha perdonado de todas nuestras faltas. Que Él ha tomado todos sus pecados y los ha sepultado. Y que Él no se acuerda. Y cuando dice que no se acuerda, literalmente no se acuerda. O sea, no hay... eh, no es como que Dios se vaya a acordar. Ah, sí, me acuerdo que tal día pecaste, a tal hora, tal segundo hiciste tal cosa. No. Porque tus pecados han sido borrados, han sido perdonados. Dios literalmente los va a olvidar. Ahora, mis hermanos, si Dios hace eso, si Jesucristo hizo eso por nosotros, ¿por qué nos sentimos en una posición que no lo podemos hacer? A veces nuestra imperfección sale a flote, nuestra imperfección sale a relucir y realmente mostramos lo que realmente tenemos, esa incapacidad de perdonar. Debemos estar en oración, humillarnos, ser humildes, que Dios nos siga fortaleciendo para poder perdonar, porque Él ya nos perdonó de todos nuestros pecados, de amarnos de verdad, de tener ese compromiso con la iglesia, de no ser egoístas, de servir, de tener el compromiso de servir, de estar constantemente congregándonos, de no faltar. Habrá días en que nos enfermemos, días que por situaciones familiares no podamos asistir, pero que no sea la constante, mi hermano. No le des más importancia a las cosas del mundo, porque las cosas del mundo van a pasar. Que no sea la constante el estar faltando, el estar llegando tarde. Comprométete el día de hoy a llegar temprano. Comprométete el día de hoy a no estar faltando. Que no sea que no seas la persona que destaque porque un día sí va y porque 2 meses no. Porque luego vienen las pruebas, vienen las situaciones y queremos que Dios nos responda en una sola oración, en una sola petición, en un instante. Las cosas no funcionan así. Dios no es un genio de la lámpara mágica. Tampoco significa que porque vayamos todos los domingos, día tras día, incluso toda la semana, Dios va a cumplir lo que queremos, porque Dios no cumple caprichos. Él hace su voluntad acorde a lo que es mejor a nosotros. Sigamos adelante en el camino de la fe, mis hermanos. No seamos egoístas. Siempre estemos atentos a servir a los demás. Preguntémonos cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros, nuestros hermanos. Que se preocupen por nosotros, para nosotros, así como sentimos, porque yo he sentido ese apoyo de parte de ustedes en este tiempo que yo no tuve trabajo. Estuve 1 año 8 meses desempleado y gracias a Dios nunca me faltó que comer. Hubo días tristes, hubo días muy tristes, incluso no lo voy a negar, llegué a llorar, pero lo que me fortalecía en esos momentos era la familia de la fe, que sabía que tal vez en ese momento no me salían las palabras para orar, no tenía la mente para leer la Biblia, la verdad es que no, aunque la leyera no la iba a entender porque mi mente estaba ocupada, estaba preocupada, también mostrando mi debilidad, porque sé que mi dependencia es del Señor. Mis lágrimas muy poco hubieran arreglado mi situación. Pero siempre ese apoyo que yo tuve por parte de los hermanos, de ustedes, siempre fue una gran ayuda. Y hasta el día de hoy sé que tengo esa confianza,
tengamos nosotros esta confianza, hermanos, el día de mañana que alguien esté enfermo, que podamos apoyarlo incluso con una pequeña despensa económicamente. Sabemos que no somos personas bueno, hablo por mí, no soy una persona de muchos recursos, pero cuando puedo apoyar a alguien, lo puedo hacer con el poquito ayuda que yo pueda darle, porque sé que es mi hermano de mi buena fe. No abusemos tampoco de las personas que son de gran corazón. Conozco gente que tiene una bondad enorme y que no se pregunta 2 veces a la hora de ayudar, ayuda con toda la disposición. Pero siempre habrá una persona que se quiera aprovecharse. No lo hagamos, hermanos. Recordemos que debemos destacarnos por ser bondadosos, por ser humildes. Con esto cierro estos 5 puntos que tenemos como congregantes, como pertenecientes a una iglesia. Al tener una membresía bíblica en una iglesia tenemos al menos estos compromisos con la iglesia. Hay más, solamente quise mencionar estos 5 que son importantes, son bíblicos. Agradezco su atención y para cerrar vamos a cerrar con una oración. Señor y Padre nuestro, te pedimos y te doy gracias que nos has permitido llegar hasta aquí, Padre, para poder compartir tu palabra. Te pido que pongas en nuestros corazones tu palabra, Señor, que no nos alejemos de ella, que podamos seguir adelante, que podamos continuar, Señor, y tener ese compromiso real con tu iglesia, con el cuerpo de Cristo. Señor Santo, te pido que pongas en nosotros, que redargulles nuestro espíritu cuando te fallemos, que tengamos este compromiso con la iglesia y sobre todo contigo, Señor, porque al final de cuentas te fallamos a ti, Señor, porque tú nos has capacitado, Padre, para afrontar cualquier situación a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, a través de la oración, a través de tu Hijo. Y a veces, por el descuido de cada una de estas acciones, Señor, por no estar comprometidos de verdad, hacemos a un lado lo que nos has dado, lo que tú nos has dado, Señor, que es la habilidad de poder compartir tu palabra, de poder enseñar, de orar, de estar ofrendando constantemente. Olvidamos continuamente nuestro compromiso contigo y con la iglesia, Señor. Te pido que perdones esas faltas y que pongas en cada uno, Señor, de nosotros los que estamos reunidos en este instante, Señor, lo que nos haga falta, Señor, para poder crecer en tu palabra. Permítenos ser personas maduras en Cristo espiritualmente. Permítenos seguir creciendo y que no nos quedamos como niños, Señor. Que no maduremos con el tiempo, sino todo lo contrario. Que tu palabra nos edifique y nos construya continuamente. Todo te lo pido en el santo nombre de Dios Jesucristo. Amén.